Bienvenidos a la edición estival de Pedazos de Historia. A continuación, una de las entrevistas que hemos preparado para estos meses de julio y agosto. Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde de nuevo nos vamos a sumergir en la historia de la música clásica. Por supuesto, si hablamos de música clásica en Pedazos de Historia, para la mayor parte de ustedes vendrá a su cabeza el nombre de María Valverde, nuestra ilustre pianista, que en efecto nos acompaña hoy, pero no lo hace sola. Ha venido junto a un jovencísimo musicólogo y pianista, no por ello menos brillante, César Lucas, que es quien va a llevar hoy la batuta de este programa. César, bienvenido a Pedazos de Historia. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, César, como María, es un apasionado de la música clásica y nos vamos a sumergir junto a ellos en uno de los intérpretes más famosos de la historia, que es Bach, a quien María en alguna ocasión ya nos ha traído en este programa. Buenas tardes. En efecto, alguna vez he hablado de Bach porque ¿cómo no hablar de Bach? Aquel al que se le llama el padre de la música clásica. Todos los compositores o muchos de ellos estudiaron con sus obras y se vieron muy influenciados por él y por sus piezas. Así que en algún momento tenía que venir. Pero lo que va a hacer César hoy es desentrañarnos la figura de Bach. Entonces, siendo un hombre genial como lo fue, hay unos cuantos mitos en torno a Bach que creo que, César, estás dispuestísimo a mostrarnos que no son tan ciertos. Sí, yo estoy dispuestísimo a salir de hoy cancelada en internet. Bueno, espero que no. Bueno, el primero es justo con esto que decíamos de Bach, el padre de la música. Es algo que, bueno, dentro del sector musical decimos con mucho cariño, nos sentimos muy orgullosos de esa etiqueta. Pero dentro de la academia o dentro de la musicología no es una etiqueta que nos guste del todo. Porque, claro, decir que ese es el padre de algo es como insinuar que antes no había nada. Y eso pues no tiene mucho rigor, teniendo en cuenta que incluso Bach admiró también a otros muchos músicos, sobre todo italianos, de los que luego hablaremos, y que incluso eso tiene mucho que ver con la exaltación de la figura de Bach, que tiene relación con los nacionalismos, con la Alemania quiere nacer como nación y busca sus propios tótems, y pasa no solo con Bach, pasa con otros compositores como por ejemplo Beethoven, como por ejemplo Mozart. A nosotros nos pasa igual, nosotros también tenemos muchas figuras que en este caso no son musicales, pero pueden ser por ejemplo el Cid, los Reyes Católicos, etc., que son figuras que sirven para unificar a un pueblo. Y en el caso de Alemania, pues fueron muchos músicos. Y de ahí ya desmenuzaremos todo esto, porque os daré ahora dentro de un rato la chapa de cómo llega la figura de Bach a nuestros días, pero ya desmenuzaremos cómo se ha llegado a eso, cómo la figura de Bach ha llegado a nuestros días. En efecto. Y antes de proseguir, la mayoría de vosotros ya podréis hacer resonar en vuestras cabezas algunas de sus melodías más icónicas. Yo, por ejemplo, tengo aquí delante una obra que se suele tocar con cello, que suena... Seguro que a muchos de vosotros os está sonando. Esta es una de sus obras más bellas. También tenemos el concierto de Brandenburgo, que a algunos os sonará si sois familiares con la contracrónica. Y algunas de otras melodías que vamos a ir sacando a la par con César, hablando de esta figura. Pero adelante, César, ¿por dónde quieres comenzar con Bach? Bueno, si queréis comenzamos por un breve repaso de lo que es la historia de Bach, lo que son los distintos periodos que él tiene y qué cosas ha hecho en cada uno de esos periodos. Los periodos en la historia de Bach están divididos en los distintos lugares en los que él trabajó. Y como pasa muchas veces en la música clásica, los músicos se adaptan muchas veces al trabajo que les mandan, a los que dicen sus jefes, como quien dice. Entonces es una forma muy interesante de estudiar, en este caso, la historia de Bach. El primer periodo lo encontramos en Arnstadt y en Mülheim, concretamente del 1703 al 1708. Estas son las primeras iglesias en las que él trabaja. Hay que recordar que Bach viene de una familia de músicos enorme. De hecho, hay un famoso grabado del árbol genealógico de todos los Bach. Era una familia que tenía tanta influencia que incluso la palabra Bach en ciertas regiones de Alemania, a pesar de que significa arroyo en español, era sinónimo de músico. Entonces, pues ya os podéis imaginar la larga tradición que tiene esta familia.
Su primer periodo es en estas dos iglesias, como os he comentado. Y bueno, es un periodo en el que tenemos al Bach más contrapuntístico, al Bach más inspirado en la tradición del coral, porque hay que recordar que Bach proviene de la zona norte de Alemania, cuando Alemania todavía no era Alemania, y era una zona protestante y que estaba inspirada en la tradición del coral llevado al órgano, concretamente de compositores como Schütz. Y entonces, pues Bach bebe mucho de esa tradición. No sé, María, si tú querías comentarnos algo de Sí, coral, sí, ¿no? sí. De hecho, iba ahora a interrumpirte porque, claro, que pues un coral, que es un coral y de dónde viene esa tradición de, como tú has dicho, de cantar corales en casa. Los corales es una pequeña pieza musical que está asociada, o sea, tiene un fin litúrgico, ¿no? Religioso, y está asociado a la tradición luterana, perdón. Y en la producción de Bach nos damos cuenta de que él estuvo trabajando con corales, yo creo que en realidad prácticamente durante toda su vida, porque aparecen en muchas de sus obras, ¿no? Son pequeñas obras que tienen 4 voces. Yo tengo aquí un libro enorme de corales, os voy a tocar un pequeño fragmentito para que os hagáis una idea de cómo suena. Un libro enorme que son todas de Bach. Son todos corales de Bach. Hay una... los corales, en esencia, son una melodía. Por ejemplo, la melodía del que voy a tocar ahora hace... Son melodías sencillas para que pues, todo el mundo pudiera cantarlo, ¿no? Al fin y al cabo es para un Claro, oficio eran religioso. melodías, de hecho, populares. Por eso eran sencillas, que provenían de la tradición del canto gregoriano o incluso simplemente de la tradición oral. Por eso de ahí que Lutero y posteriores cogieran esas melodías, porque ya todo el mundo las conocía. La gente de a pie no sabía cantar, o sea, leer música. Entonces, por eso. Y podremos decir que es en parte también contribuyen al éxito que tuvo los oficios luteranos. Claro, por ahí, ¿no? Totalmente. O sea, al final Lutero lo que quiere hacer es volver al ascetismo cristiano, porque no está de acuerdo con muchas cosas de la religión católica. Y parte de ese ascetismo pasa por el hecho de cantar en comunidad, que era lo que ya sucedía antiguamente en la época, ya no solo el canto gregoriano, incluso si tiramos atrás esas primeras comunidades, incluso judías, en las que cantaban himnos, pues eso es a lo que él quiere volver. Entonces el coral es un formato idóneo para que la gente pudiera cantar y sentirse más parte de la comunidad. Y entonces, partiendo de esta melodía tan sencilla, que ya hemos visto, algunas sí que las compuso él, pero como ha dicho César, la mayoría son, o sea, melodías que ya existían. Y él lo que hace es un trabajo de rearmonización. ¿Qué es armonización? Meterle acordes que un poco acompañan el significado o la frase que pronuncia el coral. Todos ellos tienen el nombre del coral, es el nombre de la oración, ¿no? Pues si es dar gracias a Dios, es oh Dios, te doy gracias. Y ese es el título del coral. Y, por ejemplo, esta melodía, armonizada y escrita por Bach, sonaría... Vemos que de repente pues cada una de las notas tiene un significado nuevo y las maneras de armonizarlo son infinitas, o sea, bueno, infinitas no, dentro del estilo, pero en vez de empezar así, podría haberlo hecho en menor y haber hecho otra cosa, así que esa parte también de inventiva y de creatividad. Hay muchas posibilidades. También es cierto que las armonías que ellos escogían tienen mucho que ver con lo que habla la letra del coral. O sea, hay una relación retórica entre lo que es el texto y la música. O sea, pero bueno, Bach era un tío tan creativo. Un día hay que explorarlo en profundidad. Sí, buah, es que ese es un temazo. Ese es un temazo, denso, para hoy no, pero ya, ese es un temazo increíble. Sí. Y también otro ejemplo de coral famoso de Bach, tenemos, bueno, esto ya es un poco más elaborado, empieza con la siguiente melodía, seguro que os suena, como hacía. Bueno, yo también lo he rearmonizado un poquito, la verdad. Y luego entra el coral, que una vez más es una melodía muy sencilla que hace... Esto podríamos cantarlo todos con un poquito de práctica.
Y otra vez. Pues esto sería otro ejemplo, volviendo una vez más, estamos hablando de los inicios de Bach en esa familia en la que tenían tradición de pues cantar. Claro, eso sería como de cara a su tradición, pero se cree que Bach en verdad nunca abandona la composición religiosa, aunque hay distintos periodos en los que se va a centrar más en la música de cámara o en la música de órgano, como ahora veremos, pero sobre todo los periodos fuertes de música religiosa en Bach son precisamente el primero y el último, cuando ya está en Leipzig y tal, pero bueno, de ese hablaremos. Bueno, por sintetizar un poco más de este primer periodo, es un periodo en el que incluso Bach recibe amonestaciones, tiene bastantes movidas, precisamente porque él trabajaba en iglesias que eran pietistas. Los pietistas se podría considerar que son la rama de protestantismo que la música no le dan tanta importancia. Entonces, una de las cosas que le recriminaba a Bach era el hecho de que era demasiado compleja la música y que no se entendía el texto. Esto es algo que no le ha pasado solo a Bach, esto ya es algo histórico, sobre todo cuando surge el contrapunto. Para los que no sepan qué es el contrapunto, digamos que es el arte de combinar distintas líneas melódicas, que cada una tiene su propia importancia, o sea, no es que haya una súper importante y el resto simplemente armoniza. Entonces, eso no le va a pasar solo a Bach, va a haber otros muchos compositores ya desde la época del Renacimiento que van a tener movida, como quien dice con esto, y les van a llamar la atención. De hecho, es muy famosa la anécdota de Palestrina, la misa del Papa Marcello, que dicen que salvó la polifonía, de que no la prohibieran en la iglesia. Bueno, este tema además tengo que decir que es de los favoritos de Alberto, ¿eh? ¿Ah, sí? Pero es curioso lo que os estoy escuchando. Me surgen dos dudas. Si él tiene que trabajar para la iglesia pietista, ¿por qué no ofrece una música más sencilla? Y dos, yo estoy de acuerdo con los pietistas en demasiadas ocasiones, y no solamente va a ser con la música de Bach o con la del Renacimiento, sino ocurre con parte del canto gregoriano. ¿Por qué hacer una música donde al final la letra se pierde dentro de la música? Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media, y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad, y además, en algunas de nuestras categorías de socios, nos puedes compartir tus inquietudes en historia y, si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Claro, eso es una pregunta muy buena. La primera pregunta es, Bach no deja de ser un tío bastante rebelde, a pesar de que a nosotros nos ha llegado hasta expresiones como el quinto evangelista y tal, que eso ya veremos que mucho se lo debemos a la biografía que hizo Spita de él, en el que se ensalza mucho su figura al ver su música religiosa, pero Bach era un tío que hacía pellas, estuvo en la cárcel, de hecho una vez casi le matan por haber llamado gilipollas a un fagotista en un ensayo. O sea, Bach era una figura bastante especial, como yo creo que pasa con la mayoría de los genios de la historia de la música, que son tan creativos, son tan personales, que estar subjugados muchas veces a que alguien superior le diga lo que tiene que hacer con su música puede generar problemas. Y lo segundo, en relación a lo de la música y el texto, eso es uno de los debates que en la religión cristiana ha suscitado, bueno, es un temazo, porque hay quien piensa efectivamente. En verdad, nos estamos remontando a la famosa batalla entre si la música tiene que estar supeditada al texto o el texto a la música. Claro, aquí tenemos dos visiones cristianas muy distintas. Los que creen que la música tiene que revestir simplemente la palabra divina y que la funcionalidad es que la gente se entere de la misa, pero hay otras personas, y eso ya incluso San Agustín en Meditaciones y tal lo introduce, que se cree que es lo que él llamaba el jubilus, el júbilo, que era, San Agustín hablaba sobre que él se daba cuenta que había algunos pastores que cuando ya se acababan las palabras cantaban sobre sílabas a Dios, digamos que la música llegaba allá donde no llegaban las palabras. Entonces hay cierta facción del cristianismo que sí que cree que a través de la música, una suerte de transfiguración, te puedes acercar a Dios. Entonces, aquí estamos en dos bandos muy distintos de lo que es la música religiosa y del modo de entenderla. Sí que es cierto que los protestantes al uso, los protestantes más del grueso duro, que formarán parte de Bach, Beethoven y todos esos, creen que la música en sí misma puede cantar a Dios y no tiene por qué estar específicamente supeditada a la palabra. Y la palabra es más bien una especie de punto de partida, ¿no? Y de inspiración a la hora de componer, pero no es... Es que yo creo que para ellos no es incompatible, en verdad. O sea, yo no creo que Bach sintiera que él estaba traicionando al texto en ningún momento. Él simplemente, pues eso formaba parte de su tradición. Va a sonar un poco banal, pero le sonaba mejor o yo qué sé, y lo hacía. Entonces, pero bueno. Bueno, además me consta, bueno, antes estabas hablando de
pues que Bach estuvo muy próximo, si tuviéramos que relacionarlo con un instrumento, de todos los que sería capaz de tocar, sería el órgano, ¿no? Y era capaz de improvisar al órgano bastante bien, se ganó un nombre con ello, de hecho, en este tipo de enfrentamientos musicales que ya hemos visto, ¿no? Que tuvo Beethoven, por ejemplo, en Viena, y él también tuvo enfrentamientos al órgano, y en alguna ocasión, bueno, es casi 100% seguro, aunque corrígeme si me equivoco, que si bien en las partituras de Bach a veces ya hay tanta información y tantos cromatismos que es difícil ornamentarlo por encima, que ahora veremos qué es la ornamentación, si bien ya están cargados, parece ser que sus improvisaciones eran todavía más locas y que le llamaban todavía más la atención cuando tenía que improvisar al órgano y... Claro, eso que dices tiene relación, de hecho, con el segundo periodo, que es cuando eres el organista en Weimar. De hecho, digamos que es como su puesto más prestigioso como organista. Y esa parte de la vida de Bach es muy interesante porque es cuando Bach empieza a estudiar a otros compositores que nada tienen que ver con su tradición. Como por ejemplo pueden ser Marcello, Torelli, Legrenzi, el propio Vivaldi. Y es un periodo de Bach, incluso se podría considerar casi de formación, en el que él cogía muchas obras de estos autores y él las transcribía, las ornamentaba por encima, sobre todo los tempos lentos, y se cree que esa es una de las causas, de hecho, de que el pobre Bach se quedara ciego, de estar siempre trabajando a la luz de las velas y tal. Bueno, eso es otro temazo, pero bueno, la cosa es que ese es el gran segundo periodo. El Bach que digamos que se forma con otros compositores externos, y de los italianos y de los franceses coge distintas cosas. Y muy interesante, me propusiste de hecho un adagio, ¿no? Que es de Marcello. Muy interesante esa aproximación de Bach de cómo estudio una obra. Pues la reescribo, ¿no? O la readapto un poco, claro, trabajo sobre ella. Claro, hay que tener en cuenta que, o sea, Bach en el primer periodo él pertenece a un mundo contrapuntístico, un periodo que proviene casi del Renacimiento, prácticamente. Y él de los italianos aprende cada vez más lo que es la polarización de las voces, de que cada vez haya más pues, un bajo continuo y una melodía que tal, y sobre todo el empleo de la tonalidad. Eso es lo que más coge de los italianos, la tonalidad a partir de Corelli es cuando se instaura y tal. Y de los franceses lo que coge sobre todo son las formas, el modo de ornamentar las melodías. Entonces, bueno, es un periodo de mucha producción de Bach, pero de algún modo también un periodo de formación en el que está cogiendo esos lenguajes externos y se hace una especie de Frankenstein, porque sale bien. Que le resultó bien, en efecto. Sí, y si te parece bien, puedo tocar un poco del adagio que me propusiste. Claro. Que, bueno, adagio es una palabra que significa lento y en efecto así es como suena, es bastante descriptivo. Empieza bastante misterioso casi. Y ahora entra la melodía. Así seguiría un poco. En realidad, si te soy honesta, ¿cuál es la parte de Marcello y cuál es la de Bach? ¿Te lo sabes? En verdad lo que está pasando aquí, este es un concierto que hace Marcello para oboe. Lo que a nosotros nos ha llegado es, o sea, Bach hizo, por así decirlo, el arreglo del concierto para clave y oboe. Y de hecho él lo transportó a do menor. Lo que pasa es que lo que nos ha llegado a nosotros es, bueno, la versión del piano, pero en ese momento Bach lo único que hizo fue un ejercicio de reducción. Eso es algo que no lo hace solo Bach. De hecho, Liszt lo hace hasta con las sinfonías de Beethoven y en los conservatorios superiores en piano. Una reducción así rápidamente hablando es cuando de una partitura que tiene muchísimos elementos, muchísimos instrumentos, pues puede ser para orquesta, no sé cuántos violines, pues intenta reducirla para ser capaz de tocarla al piano. Yo muchas veces, como es lo que tengo, efectivamente él mencionaba a Liszt, un compositor romántico que redujo muchas partituras, y a veces cuando he hablado de sinfonías de Beethoven, pues he tocado esas versiones de Liszt, o hace poco cuando hablamos de Mozart y toqué el Lacrimosa, pues era también una reducción lisztiana, o sea, pues en este caso tenemos un ejemplo de Bach versionando a sus referentes. Esto es muy curioso porque, claro, pueden estar pensando nuestros espectadores y estos artistas están copiándose unos a otros y lo único que hacen es, digamos, no crean, sino que
retoman de lo que han hecho del pasado. En efecto, la mejor forma de aprender es aprendiendo de los que lo hicieron bien antes que nosotros. Cambiando de arte, Rubens es conocido por haber repintado muchísimos cuadros que además afortunadamente conservamos no el original sino la copia de Rubens, porque solo en ese ejercicio de copia es donde Rubens aprendía. Entonces, Rubens copió cuadros de Miguel Ángel, copió cuadros de Tiziano, se han perdido los originales, conservamos las copias de Rubens. Entonces, por supuesto, tienen el toque de Rubens, pero solo cuando la persona que se está formando reconoce la genialidad del que le ha antecedido es cuando puede acercarse a la genialidad. Claro, hay que tener en cuenta que la visión que nosotros tenemos del arte es una visión muy romantizada y esta gente se lo tomaba como una artesanía. De hecho, hay una frase mítica de Brahms, que es un compositor del romanticismo, que dice: inspiración sin artesanía solo es una vara balanceada por el viento. Entonces, era normal este tipo de ejercicios, porque esto es un poco como en Star Wars, ¿no? Que está el maestro y el Padawan. Entonces, muchas veces es una tradición que va pasando de maestros a padawans, entonces se van copiando unos a otros en el buen sentido, pero aprendiendo las técnicas, porque al final, pues eso, esto es como una artesanía, ¿no? Luego cada compositor, por supuesto, ponía su toque y hacía pues cosas verdaderamente geniales. Bueno, por seguir avanzando, en el siguiente periodo que tenemos ahora es cuando Bach es el director de la corte de Cothen. Para no perderme, ¿esto es periodo 2, periodo 3? Este es el periodo 3. Vale. Hemos tenido las primeras 2 iglesias, hemos tenido Weimar, cuando era organista, y ahora tenemos director de la corte de Cothen. Perfecto. Claro, aquí, si antes teníamos al Bach más organista, el que se formaba, el que hacía reformulaciones de otros compositores y adquiría sus poderes musicales, como quien dice, ahora vamos a tener un Bach ya bastante maduro, prácticamente ya maduro, y sobre todo va a ser mucha música de cámara lo que hace aquí. Y de hecho aquí es cuando empieza ahora María nos deleitará con... No sé si tienes algo de clave bien temporado o te estoy metiendo en un lío. Sí, a ver, en realidad creo... Si es que lo tienes o si es que te está metiendo en un lío. A ver, yo pensaba que lo tenía, pero ahora estaba rebuscando y me he dado cuenta que no. Pero bueno, lo que sí que puedo hacer... O sea, el clave bien temperado es un corpus de obra que hemos tocado muchas veces los pianistas porque, junta dos cosas que son un preludio y una fuga. Ajá. Un preludio que va asociado más a la parte improvisada de Bach, en el que él coge un elemento y lo va pasando por distintas armonías. Es mucho más simple porque supuestamente está improvisado. Por ejemplo, uno que toco mucho es este. Hasta aquí. Lo que podemos ver de este preludio es que el elemento es muy sencillo, aunque nosotros escuchemos muchas notas. Lo que hay es esto. Esto sí podría haberse improvisado, claro. Y luego en otra tonalidad. Y ahora le añadimos el elemento que es el que va de espiral. Esto sería un ejemplo de preludio. Claro, parte más improvisada. Hay que tener en cuenta también que, bueno, en el caso del clave bien temperado, Bach lo pensó como un cuaderno pedagógico, como otras obras que tiene para tecla, sobre todo para sus hijos. O sea, era un elemento puramente pragmático. ¿Cuántos hijos tuvo Bach? Bueno, tuvo como 24, ¿no? Por ahí, sí, entre tantos que se murieron, tal. Y 2 mujeres, ¿no? Eso es uno grande de los enigmas de la música. O sea, Bach, ¿cómo pudo ser Bach y a la vez repoblar la tierra tanto, ¿no? Es... Y de hecho, antes has hablado de la dinastía, bueno, de la familia Bach, antes de él. Sí, termino el preludio que se me va haciendo la perola. Dale. Entonces, claro, lo curioso de los preludios es que en muchos de esos preludios se está utilizando otros estilos, muchas danzas que ya existían, o sea, que es un compendio de muchas cosas guays que existían en la época y tal. Y eso, bueno, primero de la familia. No, era un breve apunte que luego todos sus hijos también, bueno, muchos de sus hijos fueron grandes músicos también. Claro, de hecho, muchos de sus hijos, es famoso el caso de Carl Philipp Emanuel Bach. Bueno, para empezar, muchos de sus hijos fueron un poco haters de él, porque claro, ya estamos entrando al clasicismo y bueno, hubo aquí una movida increíble entre autores como Mattheson, como Carl Philipp, que cuestionaban la música de Bach porque decían que no era lo suficientemente emocional para llegar a transmitir, pues eso, los sentimientos y tal. De hecho, sus propios hijos a Bach le llamaban el viejo peluca. Entonces, ahí ya se ve un poco, o sea, que le respetaban y de hecho, hay que dejar claro que
si nos ha llegado parte de la figura de Bach ha sido más gracias a sus hijos que a sí mismo, porque él al final era un currante que estaba encerrado en una corte o estaba encerrado en la iglesia, pero fueron sus hijos los que tuvieron una trayectoria mucho más internacional, sobre todo Johann Christian. Recordemos que Johann Christian llegó a ser incluso maestro de Mozart. Y en el caso de Carl Philipp, si mal no recuerdo, fue el director musical de las 12 iglesias más importantes de Alemania, o por allá era el número. O sea, sé que fueron un poco sus hijos los que también fueron sembrando el legado de su padre, aunque hay que decir que Bach era conocido, no a gran escala, porque él nunca participó en el mercado de la ópera, pero sí en un nivel muy elitista. O sea, su música siempre fue reconocida por muchos compositores, incluso eso es algo que nos vamos a dar cuenta en el romanticismo, ya no solo el famoso caso de que dicen que Mendelssohn recuperó la Pasión según San Mateo de Bach, que ahí siempre se les olvida a la gente un detalle cuando cuentan esta anécdota, y es que Mendelssohn solo la dirigió. En verdad el que la recuperó es un autor que se llama Selter. Y se la propuso a él. Claro. Mendelssohn es un compositor más o menos nacido en 1810, es decir, pues como 70 años después de Bach o algo así, ¿no? Sí. Podría decirse. Y siempre se dice pues lo que ha dicho él, ¿no? Coloquialmente decimos que fue aquel el que rescató la figura de Bach del olvido, pero ya estamos viendo que no es tanto Claro, así. o sea, olvido. Hay una leyenda que dicen que se encontraron, o sea, que se utilizaban las partituras de Bach para envolver el pescado. Eso son cosas que se decían, pero, o sea, Bach siempre en un entorno muy elitista era conocido. De hecho, Mozart al final de su vida conoce la obra de Bach. No solo la conoce, sino que incluso toca en el órgano de Bach y el contrapunto permea su obra. Le pasa muy parecido también a Beethoven y todavía no hemos llegado al romanticismo y esta gente ya le conocía. Entonces, todo esto venía a través del Clave bien temperado, una obra muy didáctica para sus hijos, que son los que... que era lo que más se conocía de él, de hecho. Internacionalmente era lo que más se conocía de él, el Clave bien temperado. Y esta obra del Clave bien temperado, como hemos comentado, pues siempre tenía el preludio, que era la parte más improvisada, y luego la parte más contrapuntística, lo ha mencionado César antes, y yo también en alguna otra ocasión, que es cuando no existe una melodía, y simplemente acompañamos con el resto de notas de forma claramente jerárquica, ¿no? La melodía se oye y el otro no, sino que hay un diálogo entre las voces en el contrapunto. Y un ejemplo de contrapunto que puedo poner, si bien no tengo ahora a mano una fuga del Clave bien temperado, él también compuso como parte de su corpus didáctico unas invenciones que existen. Invenciones a dos voces. ¿Por qué a dos voces? Porque hay dos melodías. Por ejemplo, empieza el libro con... Aquí tenemos una melodía, un motivo, que pues si fuera una obra sin contrapunto sonaría... bueno, así no sonaría, pero algo parecido, ¿no? Sin embargo, como es contrapunto a dos voces, una invención a dos voces, a ver si me sale... Aquí la mano izquierda ha intervenido también. ¡Ah! Aquí debería detenerme, ¿vale? Porque ya empieza mi improvisación sobre la invención a dos voces. Pero bueno, pues todo esto para explicar un poco en qué consiste el Clave bien temperado, más o menos, ¿no? Sí. Ha quedado claro, César. Queda clarísimo, por favor. Él venía un poco asustado diciendo, no sé si va a ser demasiado polémico, y de repente me encuentra a mí improvisando miserias sobre la música de Bach. Perfeccionando a Bach. Perfeccionando a Bach, pues bueno, imagínate. Y bueno, tenemos ya el último periodo, es el último periodo más épico, se podría decir, de Bach, que es cuando trabaja para las iglesias de San Nicolás y Santo Tomás, si no me equivoco, no quiero cometer ninguna errata, juraría que sí. Bueno, aquí es donde vamos a tener música religiosa por un tubo. Disculpa, ¿las iglesias de San Nicolás y ¿en qué ciudad? Esto es... Pasa palabra. Leipzig, claro. Uy, ahí se me tiene un examen, casi me pillas. Leipzig, sí. O sea, yo sabía la respuesta porque me la ha dicho hace una hora y de repente he dicho, no sé por qué se lo ha olvidado, pero he aprovechado ahí
Claro, para entrar duro. Dale. entre los 20.000 nombres en alemán estaba ya, ¿cuál era? Efectivamente, Leipzig, eso es, de hecho, el meca de la música clásica. Mucha gente a día de hoy va de turismo allí. Hay una Bueno, es famosa... Leipzig y Viena, yo diría. Claro, las dos. Son las dos. Sobre todo. Hablar de Leipzig siempre es hablar como del núcleo duro conservador de la música clásica, pero sí. Me encanta el concepto de núcleo duro. O sea, Claro, como... o sea, es que eso también existe en la música clásica. Increíble. Entonces, bueno, pues aquí básicamente Bach es cuando más música religiosa hace, porque tiene que trabajar para estas iglesias. Y bueno, se dice que hacía cantata por semana, una locura. Aquí es cuando hace sus dos pasiones, la pasión según San Mateo y San Juan. El Magnificat, si no me equivoco, también lo hace en esta Todo época. esto son obras que os tenéis que apuntar para la escucha. O sea, es necesario, ¿no? Sí, Son... claro, aquí es cuando nacen las etiquetas estas de Spita, del quinto evangelista, no sé qué, de Dios, tal. Claro, porque es el Bach más religioso, ¿no? ¿Spita quién es? Es un biógrafo, uno de los biógrafos más míticos de Bach. Normalmente hay distintos biógrafos. El gran primer biógrafo es Forkel, que es allá justo por inicios del romanticismo, justo en esa frontera. Él en una revista alemana de la época es cuando escribe Johann Sebastian Bach, vida y obra, y luego posteriormente hace una biografía. Estamos en una corriente en la que están haciendo el positivismo a escala europea y concretamente los nacionalismos. Pero no desde un punto de vista político, era más un punto de vista cultural, porque el romanticismo sobre todo quería indagar en la voz de cada pueblo. Eso sería un poco largo de contar, pero digamos que lo que quieren es romper con esos ideales, incluso según se vean mediterráneos, que ya viene el clasicismo, ¿no? Porque el clasicismo no deja de ser un renacimiento 2.0, un periodo como muy apolíneo que quiere evocar épocas pasadas. El romanticismo como que rompe un poco de eso y quiere encontrar su propia identidad. Entonces parte de esa propia identidad pues es en eso, en buscar a los tótems que antes he dicho, y uno de ellos era Bach. Entonces, y entonces ahí... Spita como biógrafo, por eso... Claro, él fue uno de ellos. Dice lo de quinto evangelista. Claro, Spita sobre todo es conocido porque es el que más recoge toda la música religiosa de Bach. Y bueno, luego ya esto se petará en 1950, la colección BWV, que no es la marca de coche, que sale como el gran catálogo de Bach por el bicentenario, se recogen todas esas obras. Al final es una recuperación de todos estos grandes autores, y a Bach cuando se les recupera es una época en la que Beethoven todavía seguía vivo. O sea, que como te digo, hay una búsqueda, sobre todo. Muy parecido a lo que, por ejemplo, hace la generación del 27 en España, que empiezan a interesarles mucho Góngora, Quevedo y todos esos autores del pasado, pues es algo que no es casualidad que lo hagan, porque eso ya era una tendencia que se estaba dando en Europa, que era en la búsqueda de folclore y todas estas cosas. En España tenemos incluso nuestros propios ejemplos, como puede ser Barbieri, como puede ser Pedrell, incluso dentro del mundo de la literatura, Demófilo, que es un seudónimo de Antonio Machado padre. Él incluso ya hace libros de folclore que recogen muchas de nuestras costumbres, hasta recetas, juegos infantiles, leyendas, de todo. Y eso era una tendencia que ya existía en Europa, en España llega un poco más tarde, pero bueno. Eso, madre mía, soy un chapas. Entonces, en esta, bueno, por eso se le recoge claro, por eso se resucita esta figura de Bach, y al final coinciden muchas cosas a la vez. Que si la biografía de Forkel, que si el estreno de Mendelssohn, que si compositores que cada vez más se fijan en su obra y de algún modo hasta le reversionan. Los preludios de Chopin son un claro homenaje a Bach, por ejemplo, porque están construidos de una forma muy parecida. Y ya por finalizar, tendríamos... Estos son los 4 periodos oficiales, por así decirlo, que el mundo de la academia reconoce. Hay algunos autores que incluso quieren añadir un último periodo más, que pasa con muchos compositores, que es ya el último periodo antes de morirse, que suele ser un periodo muy manierista, en los que ellos experimentan. Y bueno, aquí encontraríamos el arte de la fuga de Bach, que es muy conocido, la ofrenda musical, otra de las obras, pero bueno. Sí, un contrapunto, digamos, sí, es lo que tú has dicho, es como una fase experimental. Claro, ¿no? hay de todo. Por una parte tiene el arte de la fuga, que lo hace, pero la ofrenda musical, hay quien ha querido ver que es casi un estilo preclásico ya, sobre todo el estilo de la sensibilidad, el empezar de estilo, parece que lo está utilizando, y que es lo que inspira a sus hijos, que son los más cabezas de ese estilo, a hacerlo. Una época de experimentación, no le pasará solo a Bach, a Debussy, el famoso de Claudio de Luna, también le pasó al final de su vida, que Debussy durante mucho tiempo era un impresionista, aunque lo odiaba esa etiqueta, pero al final de su vida Debussy parece casi un neoclásico, sobre todo en su música de cámara. Bueno, curiosidades sí, del mundo de la música, que es muy amplio y que encima de la mano de César aún más. Pues ¿Nos vas a tocar algo de ese último periodo? De ese último periodo, Goldberg, sí, pertenece. Qué propicio, ¿no? Que vaya a nada, tocar esto ahora. Nada orquestado, ¿no? Para nada. Nunca mejor dicho. Pues vamos a... Bueno, pues cierro el episodio, ¿no? ¿Hay algo que quieras comentar más aún de lo que ya hemos dicho, Alberto?
Pues que tenemos que hacer que César regrese porque nos ha dado tantísima información que hasta poder procesarla todo vamos a necesitar unos cuantos programas más. Pero ¿con qué nos deleitas para cerrar el programa? Pues como hemos comentado, Las Variaciones Goldberg, que es una obra que a mí me fascina y que, bueno, fue bastante conocida con las grabaciones de Glenn Gould, ¿no? Fue uno de los discos más vendidos de música clásica, o debe de haber sido, ¿no? Top 1 de Sony, de hecho. Top 1 de Uno Sony. de esos discos. Poca cosa. Así que vais a escuchar una de las obras más conocidas de Bach, que tal vez os suene. Y empieza... Siempre las tengo que dejar así por miedo a la censura, es una pena, ¿eh? No a la censura, no a la censura. Venid a mis conciertos en vivo y así lo escucháis todo. No es miedo a la censura, es el copyright de YouTube que nos puede bloquear el vídeo. Bueno, pues María, César, muchas gracias. Yo quería contaros que César es un instagramer reputadísimo en estas cuestiones de la divulgación musical, así que os invito a seguirle en Instagram, César Lucas. César Lucas está como Arte sin dormirse. Arte sin dormirte. Sin dormirte, arte sin dormirte. Así que ahí podéis encontrar a César dándonos muchísimas más explicaciones sobre música clásica. En fin, una vez más, agradecemos a María y a César que nos hayan acompañado hoy en Pedazos de Historia y les agradecemos a todos ustedes invitándoles a que nos puedan ver en una nueva edición de Pedazos de Historia.